nosotros. Permítanme, voy a compartir mi pantalla para que podamos tener una guía visual también de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y mientras tanto voy a pedirles que por favor puedan buscar el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a continuar el estudio el día de hoy en ese capítulo. Bien. Juan, capítulo 5, versículo 19. Vamos a leer desde el 19 hasta el 47. Perdón, desde el versículo 30 hasta el 47. Juan, capítulo 5, versículo 30. Dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, y otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien, oremos, hermanos, y pidamos dirección de nuestro Señor. Bendito Señor, le damos gracias, Padre, porque nos da la oportunidad una vez más de poder reunirnos, Señor, de poder abrir su palabra juntos como congregación, como iglesia, Señor, esperanzados en la promesa que usted nos ha dado, en que donde dos o más estén reunidos en su nombre, ahí está usted presente. Y gracias le damos porque todos estamos ahora aquí reunidos por usted, Señor, por su palabra, estamos reunidos en su nombre y estamos confiados y seguros que usted está en medio de nosotros. Gracias, Señor, le damos porque estamos seguros que vamos a ser desafiados por su palabra. Le pedimos, Señor, que no mire la bajeza de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestro corazón, sino mira nuestra necesidad, Señor, porque necesitamos de su palabra, necesitamos de sus desafíos, de sus principios, de sus enseñanzas, y sobre todo necesitamos de su espíritu para que a través de él podamos entender todo lo que usted quiera decirnos el día de hoy. Gracias, Señor, le damos, ponemos en sus manos este servicio, ponemos en sus manos esta porción de las escrituras suyas, Señor, ponemos en sus manos nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vida entera, Señor, todo nuestro ser para poder ser desafiados por usted, Señor. Muchas gracias le damos, Padre, por este tiempo tan especial de poder abrir y disfrutar de su palabra. Muchas gracias, Padre, le damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bien. Todo este tiempo hemos estado estudiando la palabra del Señor, el Evangelio de Juan. Ya estamos en el capítulo 5. Si mal no recuerdo, estamos un año ya estudiando este hermoso Evangelio, y cada vez que vamos abriendo las Escrituras, aunque muchas veces lo hemos leído antes, encontramos cosas nuevas. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, porque siempre hay algo nuevo que nos va a decir a nosotros en el contexto en el que estamos, en la vida en que nos encontramos, en el momento, en la situación en la que estamos. Cada uno de nosotros siempre es desafiado por las Escrituras. Gracias damos al Señor porque hasta ahora hemos podido ser desafiados en muchas maneras, hermanos, de las Escrituras de nuestro Señor, de su palabra.
esta porción de las Escrituras, el capítulo 5, sabemos nosotros que está hablando de lo que es los testigos, estamos viendo los testigos de nuestro Señor Jesucristo. Esa porción del capítulo 5 habíamos visto que está en base a un evento, a una fiesta de los judíos en Jerusalén, y esa fiesta se llevaba en día de reposo. El Señor Jesucristo había sanado a un paralítico que ya hace 38 años que estaba en esa situación y lo había sanado. No mucha gente iba a ese lugar, a la fuente de Betesda, al estanque de Betesda, con la esperanza de que cuando el agua es movido por un ángel, decían ellos, y el que llegaba ahí era sano. Entonces el Señor Jesucristo sana a esta persona y es acusado esa persona por llevar su lecho y andar como el Señor Jesucristo le había dicho. Conocemos la historia, todo este domingo estamos viendo el contexto en el cual pasa toda esta porción de las Escrituras. Este paralítico dice, no soy yo, sino el que me dijo que toma mi lecho y anda, él me dijo que haga esto. Tiempo después, o momentos después, el Señor Jesucristo halla al paralítico y habla con él, y el paralítico, o el ex paralítico, digamos así, se da cuenta que es el Señor Jesucristo, el Señor Jesús quien le había dicho, quien le había sanado y le había dicho eso. Va donde los judíos y ellos van donde el Señor Jesucristo y le acusan de que él estaba rompiendo el día del reposo y que no era justo, no era correcto hacer eso. El Señor Jesucristo responde y dice, mi Padre hasta ahora trabajo y yo también trabajo. Más aún se enojan los judíos y le dicen, tú estás cometiendo blasfemia, tú mencionas a Dios como tu propio Padre y te haces igual a Él. Y hay dos acusaciones fuertes que recibe de parte de estas personas, los judíos, los maestros de la ley. La primera era que no respetaba el día de reposo, y la segunda era que se hacía igual a Dios. Señor Jesús, habíamos visto, responde con 4 afirmaciones. Más adelante en el versículo 19 hasta el versículo 29-30, responde con 4 afirmaciones adicionales a lo que él había dicho. Él dice, el Hijo, las mismas cosas que el Padre hace. Es la primera afirmación. La segunda afirmación es, el Padre y el Hijo tienen poder sobre la muerte. También les dice, el Padre le da todo el juicio al Hijo. Asimismo, les da otra afirmación y les dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Estas 4 afirmaciones hace el Señor Jesucristo, añadiendo a que Él en realidad es el Hijo de Dios, el Mesías, el prometido al pueblo de Israel para venir y salvar al pueblo. Obviamente ellos se enfurecían más y el Señor Jesucristo da adicionalmente a ellos 4 testigos, presenta 4 testigos. Habíamos visto la figura de un juicio. Es como si los judíos estaban acusándole al Señor delante de Dios sobre 2 delitos que él había cometido: no guardar el día de reposo y además cometer blasfemia, hacerse igual que él. Pero el Señor Jesucristo a eso responde con 4 testigos. Y habíamos visto en el anterior domingo dos, dos de estos 4 testigos. El primer testigo era Juan Bautista. El segundo era las obras. Y hoy vamos a estudiar sobre el tercer y cuarto testigo, que es el Padre y las Escrituras. Rápidamente viendo el resumen, cuando dice el primer testigo, Juan el Bautista, vamos a ir al versículo 33 y 35. Dice así, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Ustedes saben que en el capítulo 1 habíamos estudiado que estos fariseos, estos judíos, habían enviado una comitiva a Juan el Bautista para indagar si él era el Mesías, el Cristo que había sido prometido. Y Juan el Bautista fue claro. Y aquí he puesto en pantalla un resumen de lo que en realidad él les respondió. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Le preguntaban a Juan el Bautista y él decía, no, yo soy Juan, no soy el Cristo. Yo soy el heraldo que viene delante preparando el camino del Señor. Dice, Jesús es el Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está quitando el pecado del mundo. Sobre él vi descender y reposar el Espíritu Santo. Él es el esposo. Él es el que vino de lo alto y está sobre todas las cosas. Él habla las palabras de Dios. Él es el Hijo de Dios. Juan el Bautista fue bien claro
y dijo, no soy yo el Mesías, no soy yo el Hijo de Dios, es Jesús. Y lo señaló y lo mostró claramente. El testimonio de Juan fue grande y fue fuerte. Y el Señor Jesucristo dice que Él no se fía o no se apoya en testimonio humano, pero menciona a Juan el Bautista porque era necesario que ellos sean salvos. Y está diciendo, ustedes consideraban a Juan el Bautista como un hombre respetable, un hombre profeta y un hombre que realmente hablaba la palabra de Dios. Por un tiempo ustedes quisieron regocijarse en su luz. Dice, ustedes admiraban de lo que Juan el Bautista hacía y tenían esperanza en él. Él era una antorcha, una lámpara pequeña, quiere decir que mostraba la luz del Señor, daba o emanaba la luz del Señor por un poco tiempo. La figura es bien interesante, es como una lamparita con una mecha en la cual es encendida y esa mecha va agotándose poco a poco. Juan el Bautista fue así, dio testimonio del Señor. Vino aquí, pero ese testimonio fue menguando porque el Señor Jesucristo cuando vino fue creciendo, como él mismo lo mencionó. Ese es el primer testigo. Ustedes creen en Juan el Bautista, ustedes ven a Juan el Bautista como un hombre respetado. Entonces, escribo esto para que ustedes, si no me creen a mí, crean a él, a quien sí lo respetan, a quien sí creen que es un profeta de Dios. Él habla de mí y él dio testimonio de mí. Por eso dice para que ustedes sean salvos. El siguiente testigo, perdón, el segundo testigo es las obras. Vayamos a Juan 5:36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Este otro testigo, hermanos, está hablando de las obras del Señor Jesucristo, las señales y los milagros que él hacía. Ellos habían presenciado una señal impresionante, había sanado a un paralítico de 38 años. Él dice, esas mismas obras que yo hago, esas dan testimonio de mí. Todo lo que ustedes han ido viendo de lo que yo estoy haciendo o de lo que yo hago, esas mismas obras están dando testimonio de que yo soy quien digo ser, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que vine a quitar el pecado del mundo. Son las afirmaciones del Señor Jesucristo. En Juan 14:11 dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Los mismos fariseos con el tiempo se dieron cuenta o no pudieron ocultar las obras que el Señor hacía. Y en Juan 11:47 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Nicodemo mismo había dicho esto, maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Ellos mismos habían reconocido que las señales que el Señor Jesucristo hacía, las obras y las cosas que Él ha manifestado, son testimonio claro y contundente de que Él realmente es el Hijo de Dios, que había venido a este mundo para salvar al hombre pecador. Esos dos testimonios habíamos estudiado el anterior domingo. Hoy vamos a continuar con el tercer testigo. Este testigo es el Padre. En el versículo 32, voy a leérselos, Juan 5:32 dice, otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Cuando habla ese término, la palabra otro, está refiriéndose a uno igual que él, a otro es el que da testimonio de mí. Y evidentemente aquí está haciéndose referencia al Padre. El versículo 37, continuando, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 38 dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. El Padre, el testimonio del Padre. Cuando habla de la palabra también, esta palabra, hermanos, esta también es una conjunción coordinante, es decir, que lo que está mostrando a continuación es agregar a la lista de testigos un testigo más. Yo tengo el testigo que he prestado testigo que es Juan el Bautista, también he presentado las obras, también agrego, o también mi testigo es el Padre. Estos son mis testigos. Él va aumentando o dando más testimonios que la del Padre o que las que él tenía. Y cuando dice que me envió, está hablando de un evento, de un momento en particular en la historia en el cual él fue comisionado, mandado a una obra o a una misión en particular.
Sabemos, y muchas veces hemos estudiado respecto a esto, Dios el Padre en la eternidad comisionó al Verbo a ir al mundo a poder salvar, a morir por ellos y a poder salvar al mundo del pecado. Dice el Padre, el que me envió, Él, el que me ha enviado, el Padre eterno, con quien ustedes me están acusando, Él ha dado testimonio de mí. Esta frase tiene el sentido de que Él dio testimonio en el pasado, pero ese testimonio aún repercute en el presente. Y les digo, hermanos, aún repercute en este tiempo y por la eternidad. El testimonio del Padre, que fue dado una vez en la historia, ese testimonio es eterno y para siempre va a mostrar y va a dar testimonio de que el Hijo, Jesús, era el Hijo de Dios o es el Hijo de Dios que vino a este mundo a morir por los pecados y a salvarnos a nosotros. Él dio testimonio de mí. Ahora, ¿a qué testimonio se refiere este? ¿Cuál es el testimonio del Padre cuando el Señor Jesucristo habla con ellos? ¿A qué testimonio se refiere? Bueno, es una porción un poco complicada, un poco difícil, pero hay tres posibilidades. Primero, un testimonio audible, que son los el testimonio externo. Y la primera referencia que podemos encontrar es en su bautismo. Sabemos nosotros que cuando el Señor Jesucristo estaba siendo bautizado por Juan el Bautista, se abrió una nube, dice en Lucas 3:22 aquello, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Todos los que estaban ahí, Juan el Bautista da testimonio que vio al Espíritu Santo descender como una paloma y la voz que oyó del cielo y dijo, Él es mi Hijo amado. Tú eres mi Hijo amado, le dijo al Señor Jesucristo, en quien tengo complacencia. Esta es una posibilidad. Hay otra que es de la misma manera en forma audible. En la entrada triunfal, en Juan 12:28 al 30 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado, dice, y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que era un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Pero respondiendo Jesús les dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de ustedes. El tema de tomar a este evento como uno de los eventos en el cual el Señor Jesucristo se refiere, Él ha dado testimonio de mí, es que este evento todavía no había ocurrido. El segundo, el tercer evento es la transfiguración. ¿Se acuerdan del monte de la transfiguración en Marcos 9:7? Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde allí, desde la nube, una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Evidentemente aquí hay testimonio de una voz que sale del cielo, mostrando al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Esa voz da testimonio. Pero ¿será este testimonio el cual se está refiriendo el Señor Jesucristo aquí? Estos dos últimos, que es la entrada triunfal y el monte de la transfiguración, parecen ser no muy adecuados porque pasaron un tiempo después y el segundo, que es el monte de la transfiguración, está hablando de un evento privado en el cual no todos escucharon. Bien, la tercera opción, o la segunda opción, perdón, es el testimonio en el corazón del creyente, es el testimonio interno. En las tres opciones, o en las tres posibilidades, hay muchos autores y teólogos muy reconocidos que tienen posturas diferentes. Hay uno de ellos, es Barrett, que dice, el observador no puede sentarse, juzgar lo que ve y luego decidir si quiere creer en Jesús o no. No funciona así. Tiene que creer en Jesús y luego recibirá el testimonio del Padre en su corazón, lo cual quiere decir que es que la verdad de Dios en Jesús se da a conocer dentro de la experiencia del creyente. Apoyando a esto, en Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro corazón, a nuestro espíritu, de que realmente somos hijos de Dios. En Juan 6:45 dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esta parte es bien interesante. Hablando y tomando en cuenta del testimonio en el corazón interno, está hablando de que cuando una persona cree en el Señor, cree en el Señor Jesucristo, es porque el Padre le reveló a su Hijo. Es de parte del testimonio del Padre que entiende que el Hijo, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Nosotros conocemos que el hombre pecador
por sí mismo no va a encontrar ni va a reconocer al Padre. Pero sabemos que el hombre que no tiene al Señor en ese tiempo primero debe ser convencido de pecado, de justicia y juicio por el Espíritu. Sabemos aquello, tiene que entender su condición de pecador, tiene que entender que esa persona necesita de Dios y necesita acercarse al Padre para pedirle perdón. El Padre dice, vengan a mí, pongámonos a cuenta y voy a perdonar sus pecados. Esa primera experiencia es la que a nosotros primero nos hace entender que no somos merecedores del amor de Dios y nosotros somos culpables. Y así como culpables, sentimos una necesidad impulsada por el Espíritu para ir hacia el Padre y ponernos a cuenta con Él. Ese es el primer testimonio. Señor, perdóname porque he fallado. Perdóname porque he roto tus mandamientos. Perdóname porque no vivo conforme a tu palabra. Y así en arrepentimiento nos acercamos al Padre. Y es el Padre en ese momento en que nos perdona y nos da de su misericordia y de su gracia y nos lleva de la mano hacia su Hijo y dice, yo te perdono porque mi Hijo, que es Jesús, Jesucristo, murió por ti en la cruz. Por eso dice, por eso dice en esta porción, aprendió de mí y viene, aprendió del Padre y viene a mí. Todo aquel que oyó al Padre aprendió de él y viene a mí. Hermanos, solamente un corazón arrepentido, un corazón que entiende su condición de pecado y que está yendo directamente a la condenación, sabe que tiene que acercarse a Dios para pedir perdón. Y es en ese momento que Dios muestra y da testimonio al creyente de que es el Hijo, la única solución. A.T. Robertson dice, el lenguaje de Jesús se refiere al testimonio del Padre en el corazón de los creyentes, como queda claro en 1 Juan 5:9. Veamos, 1 Juan 5:9. ¿Qué dice? Busquemos esta porción de las Escrituras. 1 Juan 5:9 dice lo siguiente. Si recibís el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Esta porción es increíble. Fíjense, el Padre está dando testimonio a todo hombre de que su Hijo que Jesús es su Hijo. Y Él está dando testimonio a ellos, pero dice, el que no cree en Él le ha hecho mentiroso. ¿A quién le ha hecho mentiroso? A Dios. El Padre estaba dando testimonio todo el tiempo en el corazón de las personas, aún en los judíos, mostrándoles muchas veces su condición de pecado, la situación en la que estaban. Ellos no creían que la salvación venía a través de un ser, no creían que Jesucristo, el ser que había venido, era la respuesta de Dios a sus súplicas que ellos tenían para alcanzar la vida eterna. Al no creer ese testimonio le dijeron, no Dios, tú eres mentiroso, esto es grave. No creyeron lo que Dios decía acerca de su Hijo y al no creer, dice esta porción de las Escrituras, le hacen a Dios mentiroso, porque no han creído en el testimonio que ha dado acerca de su Hijo. Quienes aman al Hijo tienen el testimonio interno del Padre en sus corazones. Esta es la segunda opción o la segunda posibilidad de a qué se refiere cuando dice el Padre dio testimonio de mí. Y hay otra más, que son las Escrituras. La tercera opción, el testimonio a través de las Escrituras. También hay muchos grandes teólogos y maestros actuales que van por esta postura. Uno de ellos es Hendrickson. Dice, hace referencia a ambas, al testimonio interno y al testimonio externo también, pero agrega que el testimonio a que aquí se refiere es el Padre fue dado a lo largo de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Y hace un enlace, es así, es obvio, porque después explica cómo el Padre dio el testimonio a través de las Escrituras. Y vemos más atrás, ¿no? Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas hallaréis la vida eterna. Entonces, esta posición dice que el Padre ha dado o había dado testimonio acerca de su Hijo por medio de las profecías en el Antiguo Testamento. Riley dice, las escrituras del Antiguo Testamento es la más aceptable porque estaría ligada a los siguientes versículos, escudriñar las escrituras, tomándolas estas como la explicación de lo que quiso decir el Señor Jesucristo más adelante. Bueno, podemos tomar las tres, pero a la que personalmente yo me inclino es el testimonio interno.
porque la palabra que está mencionado como testimonio, ha dado testimonio, es una palabra que empezó en el pasado, ha dado testimonio en el pasado, pero ese testimonio tiene repercusiones futuras, repercusiones enteras. Evidentemente, a través de las escrituras podemos ver el testimonio del Padre, pero más adelante habla de las escrituras como un testimonio adicional. Me gustó o me gusta mucho el versículo que dice Juan 5, 9 a 10. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Para poder creer y entender que Jesucristo es el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo, necesitamos acercarnos a Dios en arrepentimiento y necesitamos ser confrontados por el Espíritu Santo con nuestro pecado para tener la necesidad de arrepentimiento y perdón. Solo de esa manera podemos entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gloria al Señor. A continuación muestra tres razones por las que los judíos no escucharon el testimonio del Padre. Estas tres razones están más adelante. Digamos el capítulo 5, el versículo dice, también el Padre, el 37, también el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él me envió, vosotros no creéis. Y aquí hay tres razones. La primera razón es, nunca habéis oído su voz. La segunda es, ni habéis visto su aspecto. Y la tercera, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien él envió, vosotros no creéis. Cuando dice nunca habéis oído, esa palabra nunca en realidad es un adverbio que está describiendo al verbo oír, es decir, nunca había sucedido el hecho de que ellos oyeron la palabra del Señor, oyeron a Dios. Y está hablando de una acción que se realizó en el pasado, pero esa acción continúa hasta ahora, tiene efectos hasta ahora. Ellos nunca habían escuchado, habían comprendido, habían entendido, habían prestado atención realmente a lo que la palabra de Dios estaba diciendo. Y habla de un estado permanente, de que no oyeron y no estaban oyendo, ni lo hacían en ese momento. Y cuando habla de voz, nunca oyeron su voz, está hablando, nunca oyeron su palabra, no entendieron su lenguaje, los ejemplos y todo lo que estaba dando, nunca ustedes escucharon la voz de Dios. Increíble. Veamos a quién está haciendo referencia el Señor. No está haciendo referencia a cualquier persona, sino a personas que estudiaban la palabra de Dios constantemente, leían todo el tiempo, la memorizaban, indagaban, analizaban. A ellos les estaban diciendo, a pesar de que ustedes leen la palabra de Dios, escudriñan y estudian la palabra de Dios, no entienden la voz de Dios que está siendo expresada a través de ahí. Nunca la habéis oído. También dice, ni habéis visto su aspecto. Y esa palabra habéis visto, ver, está hablando de una observación, de haber percibido el aspecto del Señor. Y aspecto es una forma externa. Y es la figura de un estampe, de una moneda, de que tenemos ahí un molde, ponemos un estampe ahí, sale la forma que está experimentada ahí, que la forma del molde, ¿verdad? Es la figura, la apariencia, la forma exterior. En Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, haciendo referencia al Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación. Cuando dice imagen, aquí esta imagen es ícono. Icon es la palabra y se refiere a ícono. Es la imagen perfecta y la sustancia idéntica de Dios. Otro versículo impresionante sobre esto es Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Cuando habla de esa imagen misma, está hablando de da la idea de un tallado, de una impresión, de una rúbrica. Y cuando está hablando de sustancia, dice la imagen misma de su persona, de su naturaleza, de su ser, de su esencia. El mismo Señor Jesucristo es el ícono de Dios, la imagen perfecta de Dios. Es la rúbrica de Dios, la impresión de Dios, de su ser completo, de su naturaleza, de su esencia. El mismo Señor Jesucristo más adelante dijo en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ellos dicen, nunca habéis visto, nunca habéis oído al Señor, ni habéis visto su aspecto. El Señor Jesucristo vino aquí a dar a conocer al Padre. Solamente creyendo en el Padre podemos ver que Él es su misma imagen. El tercero dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Esa palabra tenéis tiene que ver con tener, de un aspecto de, no tienen ustedes las características o la evidencia de la palabra que están en ustedes.
Y obviamente cuando dice palabras, la palabra es logón, hace referencia al contenido de la palabra misma, al discurso, a la enseñanza, al mensaje de la palabra. Ustedes no tienen el mensaje en ustedes porque no se evidencia en sus corazones y en sus comportamientos y en su ser esa evidencia de la palabra morando en ustedes, dice habitando, viviendo o estando activa en ustedes. Evidentemente aquí está haciendo referencia a que ellos no tenían o no mostraban, no tenían la palabra de Dios morando en ellas porque no evidenciaban en su vida eso. Si tuvieran la palabra de Dios morando en sus corazones, reconocerían que esta misma palabra está dando testimonio de mí. No tienen la palabra de Dios morando en ustedes. Por eso no pueden entender y reconocerme a mí como su hijo. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Y no tienen la palabra de Dios porque no creen en el testimonio del Padre. Hermanos, es increíble. Hay mucha gente que hoy mismo, de la misma manera, lee las escrituras, las memoriza, las aprende, pero hermanos, aún así no tienen la palabra de Dios en sus corazones, la tienen solo en su mente. Las evidencias de las escrituras se muestran en las acciones de la vida, se reflejan en las cosas que uno hace, en las cosas que uno piensa, en las cosas que uno vive, en la forma en que actúa. Esas cosas dan evidencia de que la palabra de Dios mora en uno. Pero si la palabra de Dios no está morando en nosotros, las únicas evidencias que vamos a mostrar son las evidencias que el mundo muestra. Los deseos de la carne, egoísmo, maldad, mentiras, engaños. Dicen, ustedes no tienen la palabra de Dios morando en ustedes, por eso no me reconocen. Nunca han oído al Señor, a pesar que leen su palabra, porque no le creen cuando Él da testimonio acerca de mí. No creían en las escrituras, hermanos, los judíos. No creían en las escrituras. Y el cuarto testimonio, este cuarto testimonio son precisamente las escrituras. Veamos, el versículo 39 dice lo siguiente. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, esta palabra escudriñad puede tomarse en ambos sentidos, es decir, en un sentido imperativo, como el Señor estuviera diciendo, estudien las escrituras como una orden o un mandato, o como también un indicativo, escudriñan o escudriñáis las escrituras. En el contexto, más se adecua o más va o más está inclinada al sentido de indicativo, es decir, escudriñáis las escrituras, dando a entender o enlazándose con lo que anteriormente estaba explicando. A pesar de que ustedes escudriñan las escrituras, leen las escrituras, ustedes no creen en mí. En ese sentido, considerar detalladamente y someter en análisis. Tiene que ver, escudriñar tiene que ver con considerar detalladamente y someter a un análisis con el fin de descubrir su significado o características y esencia. Muchas veces nosotros, hermanos, cuando estamos estudiando la palabra de Dios y gloria sea al Señor y gracias al Señor porque ese tiempo estamos disfrutando mucho los métodos de estudio bíblico que está dando el hermano Jorgito, podemos entender muchos detalles. Son muy importantes, nos ayudan mucho a entender, hermanos, todo lo que el Señor está haciendo, la forma en que está descrito los verbos, la forma en que está descrito las porciones de la escritura, las conjugaciones, todo lo que estamos aprendiendo. Eso es importante, pero eso no es suficiente. Cuando nosotros entendemos o aprendemos la palabra del Señor al escudriñar, al analizar, al estudiar el texto, y no creemos y no es transformada por nosotros, hermanos, esa palabra o ese estudio no tiene sentido. Lo mismo estaban haciendo ellos. Tenían la idea o la expectativa que en las escrituras se encuentra la vida eterna y ellos escudriñaban, indagaban, estudiaban palabra por palabra, verso por verso, hacían todo, letra por letra, pero no eran guiados por el Espíritu de Dios simplemente por su anhelo de encontrar la vida eterna, por sus propios méritos y por sus propias fuerzas. León Morris dice, esa parte destaca que estudian las escrituras de forma constante, pensando que así tendrán vida eterna. Hermanos, es importante estudiar las escrituras lo más que podamos, indagar, analizar cada verso, analizar todo lo que está escrito ahí, pero eso tiene que ser a la luz del Espíritu de Dios, el Espíritu, guiado por su Espíritu, no guiado por un interés personal o por nuestros propios méritos, esfuerzos. El Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, tampoco vamos a entender la palabra de Dios separados de Dios. El Espíritu de Dios es el que tiene que guiar su estudio. Es por eso tan importante de que abrir la palabra de Dios en oración
en comunión íntima con Él, es que la palabra viene y realmente cobra sentido y se hace parte de nuestra vida. Ahí es cuando realmente esa palabra y ese estudio cobró sentido porque entró en nuestro corazón, entró en nuestro ser, entró en nuestra vida y va a transformarnos. En esta parte el Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes escudriñan las escrituras, porque a todos les parece, a ustedes les parece esa palabra parecer, porque ustedes piensan, suponen, consideran posible, es probable, y ahí encontrarán la vida eterna. En el tiempo de Jesús había un maestro que se llamaba Hillel. Él dijo lo siguiente: si uno logra una buena reputación, ha logrado algo para sí mismo. Y si logra asimilar las palabras de la ley, ha logrado la vida en la edad futura. Más o menos remarca que ellos consideraban que guardando la ley, respetando la ley y viviendo conforme a la ley, podrían encontrar la vida eterna. Muchas veces le preguntaron al Señor, una de ellas está en Lucas 10:25, ellos mismos le habían preguntado. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, dice Lucas 10:25, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Más adelante vamos a ver que ellos apoyaban su esperanza de vida eterna en la ley, o en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en las leyes de Moisés, en las palabras de Moisés, en los escritos de Moisés. ¿Haciendo qué cosa heredaré vida eterna? Había uno que se acercó, maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para alcanzar la vida eterna? El Señor Jesucristo conoce a Moisés y le dijo, guardar los mandamientos, honra al Padre, a tu Padre, ama como a ti mismo. Y él dijo, pero todas esas cosas las hago desde que era pequeño. Ellos consideraban que, bueno, ya estoy listo porque yo guardo toda la ley. Hermanos, aquí hay algunas consideraciones importantes que tenemos que ver. Estudiar las escrituras están muy bien y debemos hacerlos, pero solo el estudio mecánico no nos dará la vida eterna. Exacto, yo solo estudio, pero cumplo sus mandatos y preceptos. Hermanos, cumpliendo los mandatos y los preceptos de la palabra de Dios tampoco nos dará la vida eterna. Wow, entonces voy a vivir conforme a los principios morales del Señor, los principios morales de las Escrituras, hermanos. Solo viviendo conforme a los principios morales tampoco nos dará la vida eterna. Porque la vida eterna no es algo que podamos conseguir nosotros por nuestro propio mérito o esfuerzo. No nos confiemos que estudiando las escrituras, solamente estudiando las escrituras, no estoy diciendo que no hay que estudiarlas, hay que estudiarlas muy bien, pero solo estudiando y cumpliendo mecánicamente las cosas y esforzarnos para vivir pensando que de esa manera vamos a tener vida eterna, no es de esa manera. Porque hermanos, la palabra de Dios dice que todos somos pecadores y no hay justo ni aún uno, por cuanto nosotros estamos perdidos, porque la paga del pecado es la muerte y estamos separados de la gloria de Dios. Las escrituras en sí mismo, como texto escrito, no tienen ningún valor. A.T. Robertson dice, el verdadero valor de las escrituras reside en el contenido, en el testimonio que está escrito ahí de Cristo. Lo único que el hombre necesita saber es que Cristo es el único medio de salvación para su vida, para su alma. Y estas escrituras, a las cuales nosotros estudiamos, dan testimonio de eso. Por eso la importancia de estudiar las escrituras, por eso la importancia de poder leer, analizar, meditar y esforzarnos, porque ahí encontramos que Cristo es el verdadero Hijo de Dios que murió por nosotros en la cruz. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice, esta parte ofrece un sentido de autentificación de primera mano. Pero ¿cómo es que estas escrituras dan testimonio del Señor Jesucristo? En Lucas 24:25, ¿se acuerdan? Después de la resurrección, camino a Emaús, dice así, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, dijo el Señor Jesucristo con quien estaba caminando, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entregara en su gloria y que entrara en su gloria, perdón? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él
decían. El mismo Señor Jesucristo les mostró a ellos en las mismas escrituras que ellos tenían en el Antiguo Testamento desde Moisés y los profetas, los salmos y todas las escrituras, de que todos ellos hablan del Señor Jesucristo. Impresionante, hermanos. La ley de Moisés es el sistema de sacrificios. Todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento respecto al sistema de sacrificios del Cordero que quite el pecado temporal por un año del pueblo de Israel, está mostrando o está manifestando, o es la sombra de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer. Esos corderos, esos sacrificios apuntaban al sacrificio eterno, al sacrificio perfecto del único cordero que Dios podía proveer, un perfecto santo, sin mancha, perfecto, para que una sola vez sea entregado por nosotros. La Pascua, los sacrificios anuales, todos esos rituales que ellos conocían estaban dando testimonio de que el Señor iba a proveer su cordero. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, le dijo, Padre, le dijo su hijo, tenemos todo listo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? Y el Señor y Abraham dijo, el Señor se proveerá de su cordero. Eso sucedió con el tiempo, fue el Señor Jesucristo. Los profetas dieron testimonio. El profeta Isaías claramente dio testimonio del Señor Jesucristo. 53:12, Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo he llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Hermanos, el Señor Jesucristo oraba por todos aquellos que lo humillaban, por todos aquellos que lo rechazaban, aún por estos judíos que lo estaban acusando de haber roto el día de reposo y de haberse hecho igual a Dios. El Señor Jesucristo está mostrando y evidenciando que hay testigos que muestran y evidencian que Él es quien dice ser. Todas las escrituras evidencian que Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Amén, gloria sea al Señor. El corazón del pecador necesita entender esto. Necesita entender que en las escrituras se evidencia, hermanos, en el Antiguo Testamento necesitamos entender que se evidencian que todos somos pecadores. El pueblo de Israel muchas veces había fallado. El pueblo de Israel muchas veces era como subían, obedecían al Señor, estaban bien y luego bajaban y desobedecían. Les iba mal, volvían a clamar al Señor, el Señor los libraba y luego volvían a bajar. Se muestra constantemente el corazón duro, incrédulo del pueblo de Israel y del mundo entero. El hombre desobediente muestra un comportamiento constante en las escrituras de esa evidencia. También muestra que es inútil todo lo que el hombre pueda hacer para poder salvarse a sí mismo, porque inútilmente no pudieron cumplir los mandamientos todo el tiempo. También muestra la necesidad que tiene el hombre de la intervención divina, de un Salvador. Y toda esta historia y toda esta trama del Antiguo Testamento apunta al Señor Jesucristo, al único medio por el cual el hombre puede ser salvo, el sacrificio de un cordero, pero el único cordero provisto por Dios. Amén, gloria a Dios a nuestro Señor Jesucristo y gloria al Padre que ha provisto el único medio de salvación por nosotros. Él es el cordero de Dios, Él es el cordero a quien se mostraba en las escrituras, sin mancha, sin pecado, obediente y sufriente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a pesar de todo esto dice, no quieren venir a mí. Continuemos. El versículo 39, vamos a leer una vez más, dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esa palabra queréis está hablando de voluntad. No están dispuestos a hacerlo, no quieren hacerlo, deciden no hacerlo. Ellos se oponen al Señor Jesucristo, se opusieron al Señor Jesucristo, porque amaron más su condición religiosa, de influencia, los primeros lugares en las fiestas, en los lugares. Les gustaba que la gente los salude. Ese tipo de cosas, la fama, el prestigio, eso es lo que más les gustaba. Y cuando el Padre da testimonio y dice, arrepiéntanse porque hay pecado en ustedes, ellos decían, no, nosotros tenemos la ley, nosotros somos tu pueblo, no tenemos pecado.
y no querían creer y no quieren creer en el testimonio del Padre. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, pero yo no soy tan malo, pero yo no tengo tanto pecado, yo no hago mal a nadie. O Dios va a evaluar mis buenas obras contra mis malas obras y mis buenas obras van a tener más peso y yo voy a ser salvo. Hermanos, no funciona de esa manera. El hombre tiene que entender que delante de Dios es pecador. El hombre tiene que entender que necesita una salvación, a alguien que muera en la cruz por él, a alguien que pague su deuda. El Señor Jesucristo vino y lo hizo. Estas personas, los judíos, no quisieron entender porque amaban más sus deseos, sus anhelos de fama, de poder, de prestigio. En Juan 3:16 dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Muchas veces la gente no quiere acercarse al Señor Jesucristo porque no quiere cambiar su estilo de vida, porque ama y adora su estilo de vida. Muchas veces hablamos con algunas personas sobre el Señor y dijeron, no, yo sé que si leo la palabra de Dios me voy a sentir acusado por ella, así que no la leo porque no quiero cambiar, quiero ser como soy. Habían decidido, cuando dicen no quieren venir a mí, habían decidido no querer ir al Padre voluntariamente, a pesar de los testimonios que ellos tenían presentes. Muchos de nosotros en un tiempo atrás fuimos iguales, hermanos, y muchos en este tiempo, y oro al Señor que muchos estén escuchando este mensaje y estén en la posición de, sí, necesito del Señor. Porque meditamos en nuestra mente, recordamos lo que hacemos cada día, recordamos lo que hicimos en el pasado y no encontramos algo bueno que entregar al Señor, sino solo nuestro pecado. Pero eso es bueno, hermanos, porque si nosotros entendemos que somos pecadores, es que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros. Y si hoy en esta mañana, hoy en este momento, usted está entendiendo, hermanos, que la única forma en la cual va a ser salvo es por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y que no hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. Y a la mente están viniendo las cosas malas que usted hizo en el pasado. Lo que todos muchas veces decimos, no estoy acusando a nadie, sino simplemente pongamos en la mente cómo desobedecemos al Señor. Y si estamos siendo redarguidos por eso y confrontados por eso, gloria al Señor, porque el testimonio del Padre está cerca. Acepte y acérquese al Padre en arrepentimiento y confesión de pecado. Y el Padre le llevará a ese Señor Jesucristo y le dará testimonio de que Él es el único que puede salvarlos o salvarnos. Ellos pensaban que alcanzarían la vida eterna por las obras de la ley, por cumplir los mandamientos, por hacer buenas obras o por ser buenas personas, por ser religiosos y devotos. Muchos piensan que yendo a la iglesia y estando en la iglesia todos los domingos puntualmente, ser el primero en llegar y ser los últimos en ir, con esas acciones nosotros vamos a ser salvos. No, hermanos, esas acciones son el resultado de lo que nosotros somos, no deberían ser un fin en sí mismo, o por estudiar minuciosamente las escrituras. Eso está bien, pero si ese es un fin en sí mismo, eso no tiene sentido. Debe ser guiado por el Espíritu Santo para que nos muestre el testimonio del Padre en nosotros y transforme nuestras vidas. En Romanos 10:2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, les dice a ellos, pero no conforme a ciencia, no conforme a conocimiento, sino conforme a sus propios deseos. Pero la vida eterna solo se alcanza en el Hijo de Dios, solo en el Hijo de Dios. No es algo que hacer, hermanos, sino algo en quien creer. Es alguien en quien creer. No es algo que sacrificar de nosotros mismos, sino aceptar el único sacrificio válido, a Cristo en la cruz. No es algo que tener, sino es algo en el cual estar. Es una situación, un estado en Cristo. En Juan 6:47 dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre, sino por mí. Hermanos, esta porción de Escrituras es maravillosa porque está mostrando simplemente que el Hijo, al mostrar sus testigos, está mostrando y evidenciando que todo apuntaba a Él en la historia. Juan el Bautista dio testimonio de esto. Las obras que él hacía dan testimonio de esto. El Padre da testimonio de esto. Las Escrituras mismas dan testimonio de esto.
El testimonio del Padre y de su palabra son testimonios contundentes que evidencian que Jesús es el quien dijo ser, es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta verdad fue rechazada por los judíos, que acusaron a Jesús de blasfemia por su celo religioso. La salvación, hermanos, solo se encuentra en nuestro Señor Jesucristo, quien es el autor de la vida. La pregunta esta mañana es, ¿tú lo crees? Necesitamos, hermanos, acercarnos al Señor en arrepentimiento. Y quiero invitarle en esta mañana a que si usted ya es salvo, pero en su vida muestra evidencias aún de la vida anterior fuera del Señor, se reconcilie con el Señor. Vuelva a adquirir ese testimonio, esa comunión íntima con Él. Y si usted no es salvo o no está seguro de aquello, simplemente acerquémonos al Padre y pidámosle perdón por todo aquello que nosotros sabemos que hicimos y que desobedecemos al Señor. Y ahí tendremos el testimonio del Padre dándonos a nosotros en nuestro corazón, hermanos, y Él nos dará de su Hijo y nos dará la vida eterna. Gloria sea al Señor y gracias al Señor, gracias a su Espíritu que nos permite leer las Escrituras. Y hay mucho más que podemos sacar en esta porción. Voy a pedirles que podamos orar y meditar en estas palabras. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos dio la oportunidad de poder leer su palabra, Señor, y poder entender de que los testigos que usted presentó, Señor, son contundentes y evidencian en nuestro corazón, Señor, que son verdad. El mundo dice, ver para creer, pero tú nos dijiste, si quieres ver, debes creer en el Padre, y Él te mostrará la vida eterna en su Hijo. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque grande es tu misericordia y tu gracia, Señor, que no nos dio lo que nos merecíamos, sino simplemente nos dio de su Hijo para morir en la cruz en lugar de nosotros y darnos así la vida eterna. Gracias, Padre, por ese gran amor con cual nos amó y nos ama aún. Y oramos esta mañana para que muchos sean salvos por su palabra, Señor, y muchos entiendan el testimonio que usted tiene de su Hijo en sus corazones. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en el nombre y bendito Señor de nuestro, bendito Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, te damos. Amén. Gracias, hermanos. Amén.